Shabbat Shalom, familia. Muchas bendiciones. Que el Eterno me los bendiga a todos. Que espero que hayan tenido un Shabbat muy bendecido. Estamos concluyendo ya este precioso Shabbat, ingresando también al el mes de Abid o mes de Nisan, entrando lo que son las fiestas de primavera. Amén. Los Moed de primavera, que estaremos dando inicio a partir del sábado 12 de abril, mes de abril, calendario gregoriano, que es el 14 de Abib del calendario hebreo o Nisan, ¿ok? Entonces ahí daremos inicio a lo que es Pesach y panes sin levadura. Amén. Así que atentos, el miércoles, perdón, estaremos hablando un poquito sobre lo que es Pesach, lo que siempre hemos hablado, enseñamos, y vamos a estar estudiando sobre esto. Bien, esta semana estamos estudiando lo que es la Parashá eh, Pekudei, cuentas de, ¿ok? Vamos a orar y entramos al estudio. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatan lanu et torato. Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas y nos permites entrar en este espacio sagrado de Shabbat. Gracias por este tiempo que tú nos has bendecido y nos has dado, Padre, para regocijarnos en tu presencia. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que están conectados a esta hora. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos hable y que nos llene de tu sabiduría, de tu gracia, que nos des entendimiento de tu palabra, de tu bendita Torah, y que nos des esa capacidad de comprensión, de ponerla por obra tu palabra en nuestras vidas y poderla también enseñar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Compartimos la enseñanza, amén, el tema de esta semana, que es la Parashá Pekudei, Parashá número 23 del ciclo de 54 porciones. Amén. Estuvimos viendo ayer la primera parte de este tema y vamos a continuar. Bendito el nombre del Eterno. Gloria a su nombre. Déjeme acomodarme un poquito por acá. Ok, listo. Bien, estuvimos viendo, hermanos, que lo que eran las cuentas que Moisés está dando al pueblo, por eso se llama Pekudei, cuentas de todo lo que conllevó la construcción del Mizcán, que conocemos como el tabernáculo. Amén. Y Moisés, de una manera abierta, espontánea, tienen que ver la primera parte de lo que vimos ayer, sobre lo que es esta enseñanza tan importante de rendir cuentas. Moisés está rindiendo cuentas al pueblo de todo lo que el pueblo dio voluntariamente. Estuvimos diciendo lo importante que es en una congregación que mes a mes se dé un informe de lo que entra y sale dentro de una congregación. Amén. Es importante, aquellos que están en una congregación como tal, que el pastor, el secretario, el tesorero rinde cuentas. Todo eso lo estuvimos viendo en la primera parte de ayer, de todo lo que se dio, de todos los el material de oro, plata, bronce, telas, todo lo que se hizo, ¿ok? Y en eso quedamos. Entonces, hoy vamos a ver lo que es las cuentas o de lo que es el material que se utilizó para las vestimentas sagradas de los sacerdotes, la confección de las vestiduras sacerdotales. Amén. Aquí vamos a iniciar hoy. Bien.
Éxodo capítulo 39, versículo 1. Éxodo 39, 1. Dice, además de la lana azul, lana púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo. Y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Hashem había mandado a Moshe. Tal como Moisés, como el Eterno se lo mandó a Moisés, así lo hicieron todo. Amén, todo. Esta mañana me hicieron una pregunta del libro de Hebreos, ¿verdad? Y del libro de Hebreos hay que entender, hermano, que todo lo que se hizo en la construcción del Mizcán, todo, es algo que está arriba, en el cielo, de algo que está arriba, del tabernáculo celestial. Las vestiduras sagradas no fue un invento de Moisés, sino que el Eterno le muestra a Moisés lo que tiene que hacer. Y como ese arquitecto, ¿verdad? O como ese ingeniero que sigue los pasos de aquel que hizo el bosquejo o la arquitectura para la construcción de una casa y sigue así al pie. El contratista simplemente sigue los planos que el arquitecto le dio. Yeshua o el Eterno es ese arquitecto que le muestra a Moisés los planos. Hazlo así. Todo tenía que hacerse tal como el Eterno se lo había mostrado. En la primera parte del versículo se menciona 3 tipos de lana: azul, púrpura, amén, azul, púrpura y carmesí. Pero no se menciona el lino. La conclusión que hace Rachi de esto es que allí no habla de las vestiduras sacerdotales que contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes. Todo iba resguardado, ¿ok? Todo iba resguardado, todos los utensilios iban tapados, amén, porque eran utensilios sagrados que solamente se podían utilizar dentro del Mishkan, dentro de lo que es el tabernáculo o en su momento en el Beit Hamidash. Nada de lo que está dentro del templo, nada de lo que es uso exclusivo para el Eterno se puede utilizar en otras cosas, ¿ok? Entonces, dice, tal como Hashem había mandado a Moshe. Esta expresión aparece 18 veces en esta parashá. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde el cielo por medio de Moshe. ¿Ok? Que no fue un invento de Moisés, sino que fue siguiendo estrictamente todo lo que el Eterno le dijo, las instrucciones, hazlo de esta manera. Todo, exactamente así fue como se tuvo que hacer. Entonces, esta expresión corresponde a estas 18 veces cuando aparece la misma expresión, los hombres de la gran asamblea. Esdras y su corte constituyeron los sabios de la gran asamblea, en hebreo, Ashni, Kenetze, Hagedullah, ¿ok? Instruyeron que la oración de la amidad, estar de pie, también llamada Shmoné, Re 18, es la oración más importante de las 3 oraciones diarias. Shaharit, la oración de la mañana. Minjá, la oración de la tarde. Y Arbit, la oración de la noche. Contenga 18 bendiciones. En nuestros sabios o nuestros hermanos hasta el día de hoy en Israel se hacen estas oraciones siguiendo el sidur, donde contienen cada oración de la mañana, que se llama Minjá, la oración de la tarde, el Shaharit, perdón, el Shaharit, la oración de la mañana, y el Minjá,
la oración de la tarde, y Arbit, la oración de la noche, contiene 18 bendiciones. Amén. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, de la expresión que dice que Moisés hizo tal como el Señor le había mostrado, tal como Hashem le mostró, 18 veces. Amén. Entonces, por eso es que estas oraciones contienen esas 18 bendiciones. Esta oración está compuesta por 18 bendiciones que cubren todas las áreas de necesidad de la vida humana. En el Tratado Berajot 28b y 29a, en el Talmud, relata cómo los rabinos en Yamné, poco después de la destrucción del segundo templo, añadieron una bendición más contra los herejes, que es la verajá de, perdón, el tratado Rebajai 38:9. ¿Ok? Segunda Aliyah, Shemot capítulo 39, versículo 5. Y el cinto para ceñirse que estaba sobre él era de la misma hechura, de oro, de lana azul, de lana púrpura y lana escarlata, y de lino trenzado, tal como Hashem había mandado a Moshe. Solo una persona en toda la congregación recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario. Las demás tenían que someterse al líder principal para hacer la voluntad del Eterno. Ok, solo una persona recibió el diseño. ¿Quién? Moisés. Y los demás que estaban trabajando en la obra debían seguir estrictamente las instrucciones que Moisés les iba dando. Nadie podía decir, opinar o decir, a mí me parece que sería más bonito así, o sería mejor si le añadimos esto, o sería mejor si lo hacemos sin esto otro. No, tenía que hacerse tal cual Moisés les iba indicando, porque el que recibió la instrucción fue Moisés, más nadie. Tercera Aliyah, Shemot capítulo 39, versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Hashem había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Conforme Moisés les dijo, así dice el Señor que se haga, así se tiene que hacer. Y así lo hicieron. Según el Midrash, en el tratado Tanjumá Tizá 37, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro el día 10 del séptimo mes, llamado Tisri, que en nuestro calendario gregoriano, en el calendario gregoriano secular, es aproximadamente en el mes de septiembre. ¿Ok? El mes de Tisri es el séptimo mes. ¿Ok? Después empezaron la construcción del tabernáculo, que estaba terminada antes del primer mes del segundo año. El primer mes que está hablando aquí es el mes de Abib o el mes de Nisan, que estamos iniciando hoy precisamente. Hoy. Entonces, de esto aprendemos que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. Según el Midrash, en el tratado Midrash Hagadol 36:4, el Mishkan fue finalizado el día 25 de Kislev del año 2449. Kislev es el noveno mes hebreo. Esto significa que la obra duraría algo más de 2 meses. En el 25 de Kislev es hoy en día la fecha del inicio de la fiesta de Hanukkah. Quiere decir que todo el material que se preparó se terminó para la fiesta de Hanukkah. ¿Okay? Lo que se conoció luego, más adelante,
Recuerden que en este momento no existía Hanukkah, o no se celebraba la fiesta de Hanukkah como tal, ¿okay? Que fue establecida para conmemorar la rededicación del segundo templo en el tiempo de los macabeos. Cuarta aliyá. Shemot 39, versículo 43. Y Moshe examinó toda la obra y he aquí la había llevado a cabo tal como Hashem había ordenado. Así la había hecho. Y Moshe los bendijo. Después de haber terminado toda la obra, Moisés examinó todo, que todo quedara así. Esta imagen que muy amablemente, bueno, me la compartió el hermano Juan Suaste, que esta es de Sabiduría en la Torá del Ministerio del hermano Rico Cortés, ¿ok? Tengo que hacer una corrección con ciertas imágenes que utilizamos que a veces las tomamos en internet sin tener el conocimiento pleno. Porque en el, por favor, micrófonos, por favor. Ok, listo. Entonces, esta imagen, ok, la corrección que quiero hacer acá es que en algunas imágenes, el lavacro se pone aquí, entre el altar y la entrada al Mishkan. ¿Ok? Todo esto son los atrios, ¿verdad? Ok. Según los estudios del templo, tanto del Morel Rico Cortés como del hermano Joseph Good, el lavacro no estaba aquí, por eso en esta imagen no está aquí. ¿Dónde estaría? Aquí. Quizá no se nota bien por las correcciones de color que se hicieron en esta imagen, pero el lavacro está aquí. Quiere decir que los sacerdotes entraban y se lavaban acá, hacían una especie de tevilá, que se tenían que lavar las manos, los pies, para poder entrar a el espacio sagrado. Recordemos que cada espacio tiene un mayor nivel de santidad. ¿Ok? Entonces, y este es el altar donde se hacía el sacrificio y luego se entraba aquí al lugar santo y al lugar santísimo que estaba allá aquí en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, eso para que lo entendamos. Y estas son áreas, estas mesitas que vemos aquí eran las áreas donde también se comían algunos alimentos dentro de los atrios. ¿Ok? Bien. Por eso aquí puse imagen tomada de Sabiduría en la Torá. Gracias al hermano Juan Suaste que me la compartió. La bendición viene por la obediencia. ¿Ok? Si quieres ser bendecido, obedece al Eterno. ¿Ok? Porque dice, y Moisés examinó toda la obra y aquí la habían llevado a cabo tal como Hashem había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque habían obedecido. Nadie, no se lee en ningún pasaje, leemos que alguien haya reclamado o dicho, es que a mí no me parece así. No, nadie. Simplemente siguieron las instrucciones. Y eso es lo mejor que puede hacer un hijo de Dios, obedecer. Por eso, la bendición viene por la obediencia. La gente pide bendición y hay oraciones para que Dios te bendiga, oraciones para esto, oración de aquí, oración de allá, y decretos y declaraciones, y yo declaro y yo te bendigo, yo declaro que la bendición viene sobre tu vida y yo decreto que viene casa, carro. No, hermano. Esos famosos decretos del sistema religioso no sirven absolutamente para nada. Así que tenemos que quitarnos ese vocabulario, ese vocabulario. La bendición viene por la obediencia a las instrucciones, por obediencia a la Torá.
Ahí viene la bendición. Deuteronomio 28 lo dice. La bendición. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusiere por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito las crías de tus vacas. Deuteronomio 28, lo invito para que se lo lea. ¿Cómo es que obtenemos la bendición? Obediencia, 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 obediencia. Tenemos que hacernos un examen hoy, usted y yo, todos juntos. Pregúntese ahí, en la intimidad de su cuarto, en la intimidad de su casa, en oración con el Eterno, ¿estoy obedeciendo realmente la palabra? ¿O me estoy inventando yo las bendiciones y decretos y un montón de cosas? La bendición viene por la obediencia. Si quieres ser bendecido, obedece al Eterno y sométase al liderazgo que él ha establecido. La bendición vino por medio de Moisés. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Ahora, la pregunta que también tenemos que hacernos, número uno, ¿estoy obedeciendo al Eterno? ¿Estoy obedeciendo su palabra? Para realmente saber si estoy obedeciendo, yo tengo que conocer su Torá, sus instrucciones, sus mandamientos, sus misbot. Tengo que conocerlos. Si no lo conozco, ¿cómo voy a identificar yo que estoy en obediencia o estoy en desobediencia? Porque conocemos lo que es la definición de pecado según Juan el apóstol. La definición de pecado, amado hermano, es la transgresión de la Torá, la transgresión a sus mandamientos. Eso es pecado. Ahora, también la bendición viene por medio de Moisés. Moisés los bendijo. Moisés vino y examinó todo lo que él dijo que había que hacerse y se hizo tal cual él se los transmitió al pueblo. Pero no fue un invento de Moisés, fue lo que él recibió del Eterno. Ahora, debemos de sujetarnos a los líderes, sí, claro, pero si el líder está sujeto a la palabra, está sujeto a los mandamientos de Dios, no porque tenga la etiqueta, no porque yo tenga etiqueta de pastor, de apóstol, de profeta, de pastor, de pastora. Hermano, todo el mundo se pone los títulos que quiera. Que lo sea es otra cosa. Que haya sido llamado es otra cosa. Así es, tremendo. Ahora, si fue llamado, perfecto. Pregunto, ¿Saúl fue ungido para ser rey de Israel por parte del Eterno, sí o no? ¿O él se autoproclamó rey? Saúl fue ungido por Samuel porque el Eterno le dijo que lo ungiera como rey de Israel, sí o no. Sí, A sí, ver, ¿quién? amén. Bueno, sí fue ungido. Pero ¿qué pasó? Que cuando desobedeció, el Eterno se apartó de él. Fue ungido, fue llamado, fue ungido, fue instaurado, fue puesto, pero desobedeció. Y entonces el Eterno le dice al profeta Samuel que ya no va a ser más rey, que ya Saúl ya no va a ser más rey y que entonces ahora va a escoger a otro en lugar de Saúl.
Entonces, aquí, hermano, tenemos que entender, si hay un lugar donde se esté diciendo cosas que no van acorde a la palabra, escapa por tu vida. Pero para eso tenemos nosotros que conocer las sagradas escrituras. Y por eso es que en una congregación, el pastor, yo siempre digo, hermano, cuando en la carta a los Efesios, cuando habla de los 5 ministerios, yo digo que son 4. Amén. Porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pero cuando llega, dice pastor y maestro. El pastor tiene que ser un maestro, tiene que enseñar, tiene que instruir. Hoy usted ve radio, televisión, redes sociales, los mensajes de hoy en día del sistema religioso son puros mensajes motivacionales. Psicología, motivación, revuelto con manipulación, pero no se instruye al pueblo. Entonces, salen profetas de hoy en día, de pan dulce, solo decretos para arriba, decretos para abajo, bendiciones para arriba, bendiciones para abajo, pero no les leen Deuteronomio 28. Si obedeces, la bendición viene por la obediencia. Entonces, cuando hay un líder, por más famoso, por más número en cantidad que tenga de congregación, porque la gente mide un ministerio dependiendo la cantidad de gente que tiene. Si midiéramos por cantidad de miembros, si ese ministerio es bueno o es malo, entonces el Papa es el mejor de todos. Por eso es que el Señor le dijo al profeta Samuel, yo no veo como ve el hombre, porque el hombre ve la apariencia, yo miro el corazón. Entonces dice, la bendición vino por Moisés. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Si hay un ministro que de verdad se está sujetando a la palabra y enseñando la palabra como tiene que ser, y el pueblo es obediente, la bendición desciende sobre ese pueblo. Por eso Moisés, antes de bendecirlos, ¿qué hizo Moisés? Mirar si habían seguido las instrucciones, y lo hicieron tal cual como él les había dicho que lo hicieran, y los bendijo. Quinta lilla, Shemot capítulo 40. Hoy vamos tempranito, hermano. Shemot 40, versículos del 1 al 16 es la aliyá. Vamos a leer el versículo 2. El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. El primer día del mes primero. Aquí está hablando del mes primero, es el mes de Abib o Nisan. ¿Ok? El mes de Abib o Nisan es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario, porque fue en el mes de Abib, en este mes de Abib que estamos iniciando hoy, que Israel sale de Egipto. Y es en el primer mes del segundo año de haber salido de Egipto que ellos levantan el Mizcán. El tabernáculo fue levantado. Fue levantado todas estas áreas. Fue ofrecido el primer sacrificio en el altar y la gloria del Eterno se manifestó sobre el tabernáculo.
Aquí están los sacerdotes, los levitas, perdón, los sacerdotes, el sumo sacerdote oficiando adentro y el pueblo afuera, con sus manos levantadas, agradeciendo al Eterno. En un mes, en un día como hoy, en un día como hoy, el primer mes el primer día del mes de Abib. Wow, hoy estamos de aniversario de ese acontecimiento tan extraordinario. El mes de Abib o Nisan es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario. Por eso es que se llama el primer mes o el cabeza de año, correspondiente a lo que son los muedín o las fiestas. Aquí en este mes es donde inicia todo. Ahora, el mes donde cambia el año es el mes de Tisri, en septiembre. Por eso es que usted ve que en septiembre el calendario bíblico cambiamos de año. Ahorita, calendario bíblico, estamos en el 5785. ¿Ok? Quiere decir que para el mes de septiembre, que es el mes de Tisri, pasaríamos al 5786. ¿Ok? Pero para la fiesta, los que son las fiestas, este mes de Abib es el cabeza de año. Inician las fiestas. Entonces, ¿ok? El mes de Abib o Nisan es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario, según Ezequiel capítulo 45, versículo 18, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Amén. Y el versículo 17, y en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Ahí le dejo las citas bíblicas para que ustedes las puedan estudiar. Según Rashi, el Mizkan fue levantado el octavo día de la iniciación de los sacerdotes. El octavo día. Sexta aliyah. Shemot, capítulo 40, versículo 18. Moshe levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Moshe fue el que levantó el Mizcán. De esto aprendemos que el Mesías es el que levanta el templo santo que se compone de los creyentes en él. Según Mateo capítulo 16, versículo 18. Y según el Midrash en el Tratado Tanjumá 11, citado por Rashi, Moshe tuvo el honor de levantar el tabernáculo por no haber podido hacer ninguna labor con él. Según esta interpretación, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque el Eterno hizo un milagro y causó que el Mizcán se levantara por sí mismo cuando Moshe intentó hacerlo. Sin embargo, es muy probable que Moshe recibió el honor de haber levantado el tabernáculo por dirigir esta obra del levantamiento. De la misma manera, Bezalel recibe la honra de haber hecho todos los objetos, aunque tenía varios colaboradores para ello. En Números capítulo 1, versículo 50 al 51, está escrito que los levitas levantaron y desarmaron el Mizcán. Vamos a leerlo. Libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 1, verso 50. En vez, los levitas estarán a cargo del Mizcán del testimonio, su equipo y todo lo demás asociado con ellos. Ellos cargarán el Mizcán y todo su equipo, servirán en él y pondrán el campamento alrededor de ello. Cuando el Mizcán haya que trasladarlo, son los levitas, los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier extranjero de otra tribu que se incluya en esto será puesto a muerte. Mire qué tremendo. Porque nadie podía tocar nada del Mizcán. Nada. Los levitas
la tribu de Leví. Solamente los descendientes de Leví podían armar y desarmar el Mizcán. ¿Ok? Y esos levitas estaban divididos por familias. Por familias. Amén. Habían familias que les tocaba llevar el altar, por ejemplo. Habían familias que les tocaba llevar las cortinas. Habían familias levitas que les tocaba llevar las basas, las columnas, todas estas que vemos aquí. Habían familias levitas. Cada familia levita estaba encargada de alguna parte del Mizcán. ¿Ok? Otros estaban encargados del lugar santo, de transportar el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, la cortina que estaba, que dividía ahí el lugar santísimo del lugar santo, esa que caía encima del arca de la alianza para que nadie la viera. Nadie la podía tocar. Los levitas tenían que llevarla a los hombros. Nadie podía tocarla. Ni los mismos sacerdotes, ni los mismos levitas podían ponerle la mano. Ellas tenían las barras atravesadas. Solamente cuando caía la cortina y caía encima del arca, entonces los levitas venían y le ponían el hombro y levantaban y caminaban con ella. Llegaban al lugar donde tenían que armar el Mizcán, o que iban y la depositaban ahí. Pero el arca como tal, nadie la podía tocar. El que la tocaba moría. Por eso es que vemos en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, viene la famosa historia de Usa, que David transportaba el arca en una carreta, cosa que no debía haber sido así. Eran en los hombros. Y que los bueyes tropezaron y que el arca parecía que se iba a caer. Y Usa le metió la mano para que el arca no se cayera con buena intención. ¿Qué pasó? Usa murió. ¿Por qué murió, pastor? Porque nadie podía tocar el arca. Porque nadie que no fuera levita podía transportar el arca. Nadie, nada del Mizcán, del tabernáculo. ¿Ok? Eso estaba a cargo, eso fue un trabajo de los levitas y los sacerdotes, nada más. Nada más. Cuando dice aquí extranjero, quiere decir, no está hablando extranjero de alguien que no fuera israelita, no, está hablando de otra tribu. Si alguien de otra tribu que no fuera levita, alguien de Judá o alguien de Asher o alguien de Zabulón quería y decía, yo también puedo, porque solamente ellos, no, yo también puedo, pum. Decía que si alguien venía, debería ser puesto a muerte. O sea, había una penalidad de muerte que alguien que no fuera levita quisiera armar o desarmar el Mizcán. Seguimos. Séptima aliyá. Shemot capítulo 40, versículo 33. Y levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Es muy importante que un líder tenga una visión del cielo para la obra del Eterno. Y es muy importante que esta visión sea transmitida al pueblo. Hay algo aquí que lo iba a poner y se me escapó, creo. El arme y el desarme de el Mizcán, la construcción del Mizcán o a la hora de levantar el Mizcán, comenzó por el lugar santísimo. Fue lo primero que se armó. Luego el lugar santo. Y luego todo lo que estaba en los atrios. Y luego se pusieron todas estas paredes o cortinas, las basas y todo. Por eso es
que la santificación, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque la santificación viene de adentro. Viene de adentro. La santificación viene de adentro. Si usted no se santifica por dentro, lo que se refleja por fuera es que usted no está caminando en santidad. Es que usted no está en santidad. La santificación es espiritual y termina en lo físico. ¿Ok? Pero todo va de la mano. Y cada área tiene un nivel mayor de santidad. Amén. En el sistema religioso, en al menos en el que yo me crié, hermano, nos enseñaron totalmente lo contrario. Y la gente se acostumbró a las apariencias, a aparentar. Es por eso que, por ejemplo, eso lo estaremos viendo en, creo que en Pablo y la Ley, cuando el Eterno habla de la circuncisión. Pablo habla de la circuncisión del corazón. Pareciera ser como que la circuncisión física quedó a un lado. No, es que de nada sirve a un hombre tener circuncisión física si por dentro no está santificado, no está circuncidado su corazón. Porque la circuncisión es un símbolo también de pacto, pero también de santidad. Que estoy en convenio, que estoy en acuerdo, que estoy en la santidad, que estoy en convenio con el Eterno. Esa fue la señal. Pero de nada me sirve circuncidarme el prepucio de la carne si mi corazón está lleno de adulterio, de fornicación, de mentira. A la mujer no se le exige una circuncisión física, pero a la mujer sí se le exige una circuncisión del corazón. Entonces, la circuncisión del corazón se exige tanto para el hombre como para la mujer. La santificación, lo que tenemos por dentro, el deseo y el anhelo de hacer las cosas como el Eterno manda que la hagamos. Guardar el Shabbat es una de ellas. No profanarlo. Por eso nuestra construcción espiritual, hermano, si no nos apegamos a lo que dice la Escritura, ¿cómo sabremos si agradamos o no al Eterno? Entonces dice, él levantó el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Es muy importante que un líder tenga una visión del cielo para la obra del Eterno. Es muy importante que esta visión sea transmitida al pueblo. Es muy importante que el pueblo apoye esta visión y entregue sus bienes para que pueda ser una realidad. Es muy importante que haya personas capacitadas en frente de la obra del Eterno. Es muy importante que el pueblo trabaje con la obra con diligencia, sin pereza. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Eterno. Es muy importante hacer todo según el Eterno ha hablado al líder principal. Pero lo más importante es terminar la obra y no dejarla a medias. Y aquí, hermano, es lo mismo. Aquí el líder es Mashiach. Aquí el líder es lo que el Eterno dijo a Moisés que había que hacer hasta el día de hoy. Nosotros tal igual tenemos que apegarnos a las instrucciones que ya fueron dadas. Yo no me puedo inventar reglas nuevas. Las reglas están puestas. Tanto yo como el pueblo y todo ministro y pastor y obrero en la obra del Eterno
nos apegamos a lo que ya fue establecido. Por eso es que no podemos cambiar el calendario. Por ejemplo, en Israel, Israel, en estos días estaba escuchando a unos rabinos y como se lo dije en estos días, tengo la bendición de que la computadora me traduce al español los videos. Entonces, ellos mismos saben en Israel que el calendario de Gilel, el cual nos rige a nosotros, que en el cual hoy estamos iniciando el mes de Aviv, ellos saben que ese calendario tiene un desfase. Por ejemplo, los caraítas, yo sé que algunos han escuchado hablar de los judíos caraítas o de los mesiánicos caraítas. Ellos manejan otro calendario, ¿sí? Porque se han perdido a través del tiempo las cuentas y se dice que haya aproximadamente una diferencia de 210 años de diferencia. Oiga, 210 años. Entonces, que si estamos en el 5785, perdón, 110 años, algo así. Ahorita me olvidó el dato, pero se cree que entonces estaríamos ya aproximadamente en el año 6000. El año 6000. Que luego viene el milenio. Y que iniciando el octavo milenio es cuando comienza la era eterna. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué los mismos judíos, el mismo rabinato y todos los que tienen autoridad en Israel no cambian el calendario de Gilel? Porque los únicos que podían cambiar el calendario y establecer el calendario era el Sanedrín. Hoy no existe el Sanedrín. Hasta que el tercer templo sea levantado, hasta que el tercer templo sea levantado, es entonces que se va a volver a instaurar la corte judicial del Sanedrín y se pueden hacer las correcciones del calendario. Nadie, ni los mismos judíos hoy en día tienen esa autoridad y ellos lo saben. Por eso nos seguimos rigiendo con el calendario de Gilel, porque la Biblia es un documento legal. Nadie puede usurpar. Si alguien usurpa, hermano, esto lo hace bajo pena de muerte. En el grupo de la Quejilá les voy a compartir un video que lo estuve viendo anoche y a mí se me paró la peluca, como decimos popularmente. ¿Por qué razón? Porque nadie podía, por ejemplo, la manipulación la manipulación de los del cordero de pesa, que eso lo vamos a ver en pesa en estos días. Nadie puede manipularlo, nadie. ¿Por qué razón? Porque eso solamente los levitas, solamente los sacerdotes. Nadie puede manipular sangre. Entonces es importante, hermano, conocer todas esas cosas para no caer en un gravísimo error. Por eso es que el calendario no lo podemos cambiar. Nadie puede cambiar nada. Nadie. Entonces, es importante que el pueblo trabaje con la obra con diligencia sin pereza. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Eterno. Es muy importante hacer todo según el Eterno ha hablado al líder principal, pero lo más importante es terminar la obra y no dejarla a medias. Tengamos en cuenta que esta obra magnífica, que duraría más de 400 años, fue hecha en el desierto. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. Cuando la casa del Eterno estaba terminada,
la gloria del Eterno entró para morar en ella. Así cumplió el propósito de la construcción de este santuario. Éxodo 40:35. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Hashem llenaba el tabernáculo. Aquí está escrito que Moshe no podía entrar en la tienda de reunión. Sin embargo, en Números capítulo 7, versículo 89 dice: cuando Moshe entró en el Mishkan del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio de entre los dos querubines, y él le habló. Estos dos versículos parecen contradictorios. En estos casos hay que aplicar la 13ª regla del rabí Ismael, que dice: cuando dos pasajes se contradicen entre sí, no se pueden determinar su sentido sino hasta que aparezca un tercero que lo haga concordar. El tercer texto que aparece a esta continuación del primero dice: porque la nube estaba sobre ella. Esto nos enseña que mientras la nube estaba sobre la tienda de la cita, Moshe no podía entrar. Pero cuando la nube se retiraba, sí podía entrar. Pero en el momento de la consagración del Mishkan, la gloria del Eterno bajó en forma de nube que cubrió el tabernáculo. En ese instante Moisés no podía entrar. Pero en el momento en que la nube se levanta, Moisés pudo entrar y habló con el Eterno. Éxodo 40:38 dice: porque la nube de Hashem estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La palabra jornadas también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. Conclusión: la Parashá Pekudei no es solo el cierre del libro de Shemot, sino una ventana hacia la esperanza mesiánica, anticipando cómo Yeshua cumple y trasciende el simbolismo del Mishkan. Nos recuerda que a través de él somos invitados a ser portadores de la presencia divina, llamados a vivir en santidad y obediencia. Así, la obra del Mishkan se convierte en nuestra propia historia, una en la que cada creyente participa en la construcción de un espacio sagrado para Adonai en sus corazones. Cada uno de nosotros debemos trabajar en nuestro propio Mishkan, en nuestro propio tabernáculo interno, santificándonos día con día. Amén. Gloria al Eterno. Al completar el estudio de un libro de la Torá, decimos la siguiente frase: Hazak, Hazak, venid Hazek, que significa sé fuerte y nos fortaleceremos. Es un gozo haber concluido el estudio del libro de Shemot. Amén. Bien, familia, aquí están los recursos que hemos utilizado, algunos de ellos. Amén. Y también información para los hermanos que nos ven a través de los diferentes medios. Que ustedes, si quiere contactarse con nosotros, si quiere este material por escrito, también se lo podemos hacer llegar y me puede escribir a este número de WhatsApp que usted está viendo allí. Amén. Y si usted quiere aportar también con alguna ofrenda voluntaria, puede hacerlo. Amén, hermanos, en los diferentes recursos que tenemos acá. Familia, si hay alguien que tiene algún comentario o alguna consulta, y si no, oramos y quedamos despedidos. Mi paz, consultita. Perdón, hermana. Una consultita. El Mishkan, cuando estaba en el templo, cuando estaba en el desierto, se le llamaba Mishkan, ¿verdad? Era el Mishkan, Ah, ¿verdad? sí, sí, es el Ok. Mishkan.
Ajá. Ujú. Eh, Después, cuando ya fue construido, fue el templo. Sí, ya es el templo. Después, recuerde que ya Ajá, ajá. después de que salen del Ok. desierto, Mi ya pregunta después, es esta. ajá, Mi pregunta es esta. Eh, Anteriormente, en una lámina, es que ya quitaste la presentación, pero en una lámina donde tenías el Mizcán, ajá, está, si lo puede poner un momentico, está el lugar santísimo ajá, y está el atrio, lo que conocemos como el atrio, ¿verdad? Y el lugar sí, santo. ok, Ok, espera, ajá, ok, ok, aquí, ahí, paso. Ok, ahora, yo cuando usted estaba dando esta presentación, yo estaba mirando esto, pero también estaba mirando el templo que usted tiene de fondo. ajá, Ajá. Entonces, cuando yo vi a los levitas, que usted dice que aquí estaban, los de blanco son los levitas, y lo que está aquí alrededor es el pueblo, entonces el levita estaba fuera del templo, ok, están fuera del templo, porque mi pregunta es esta. Ahí yo veo cuando entran y ahí están esas mesas. Yo me imagino que esas mesas son las mesas del pan, ¿verdad? Me imagino. no, Me imagino que lo que están ahí son las mesas del pan. Aunque a mí me extraña no, porque las mesas tienen que estar adentro. no, hermana, esto no son mesas de pan, ¿Eso qué ya, es? estos eran áreas donde áreas donde comían ciertos sacrificios. Recuerde que los sacerdotes comían algunos sacrificios, Ok, ¿ya? entonces, Y- ok, entonces ok, es por eso, perdón, la mesa de los panes sin levadura, que es la que usted cree, me imagino que la que usted está diciendo, esa mesa de los panes sin levadura se encuentra en el lugar santo. que ahora sí. Ahora, entonces, ¿dónde están esas mesas? Por donde están esas mesas, si lo veo con el otro, en el templo, ahí prácticamente era donde estaban, donde se hacían las ofrendas, mi paz. Mi Correcto. pregunta es, entonces, el Mizcán en el desierto y el templo ya construido tiene la misma medida o varió No, la medida ya en templo, claro, ya variaron. Era más grande, el templo es más grande. ya, respetando los 5.000 por 5.000, 500 por 500, como decimos, se dice. Ok, ok, sí, el templo, las medidas del templo como tal, y sobre todo las del tercer templo, que es algo gigantesco, gigantesco. Los que hemos estudiado el curso del templo con Rico Cortés, hermano Rico Cortés, el templo era algo sumamente grande. Déjeme quitar esa presentación. ¿Ok? Y las medidas del templo se encuentran en el libro de el libro del profeta Ezequiel, creo que es en el capítulo 42, ahorita no recuerdo. Sí, Pero sí, sí. digamos, entonces, son diferentes. Por ejemplo, lo que eh, estas áreas que vemos aquí atrás en el templo, es que no se logra ver ahorita, pero lo que se ve alrededor, digamos, el templo, en esta torre, que se ve como esta torre alta, que está de fondo detrás de mí, ¿verdad? Ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Atrás están lo que son los atrios de las mujeres y el atrio de los hombres. ¿Ok? Entonces, y estos otros edificios alrededor eran almacenes, eran donde guardaban o tenían ciertos animales y otras cosas. Pero ya eso tendríamos que estudiarlo un día, hermanos, que vamos a tratar de hacerlo, tomar alguna información del hermano Rico Cortés para poder No, hablar un no, poco está más bien. sobre lo que es el tema. Sí, no, 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 está bien. Yo lo único que quería saber era las medidas, si eran las mismas medidas, pero usted ahorita me está diciendo que entonces que el primero fue muchísimo más grande, quiere decir que cada uno de los templos ha sido de diferentes tamaños. Ok, el Mizcán tenía un tamaño, el primer templo tuvo un tamaño, ok, y el tercer templo tendrá otro tamaño. Ok, el Ya, ya, segundo ya. templo se le llama segundo templo porque en la época de Herodes, por ejemplo, se ampliaron, ya Ujú. se ampliaron ciertos al lado, alrededor, ok.
Y el tercer templo tendrá otra medida. Está bien, mi paz. Muchas gracias. Mucho gusto. Bien, familia. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien. Entonces, si no hay más nadie, vamos a orar y nos despedimos. Y agradeciendo al Eterno por este tiempo maravilloso. Si el Padre nos lo permite, el lunes 7 de la noche, hora de Centroamérica, estaremos en formación ministerial. Para los que están anotados en formación ministerial, sin falta, el lunes a las 7. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato toraemet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, librei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, esta semana y este mes que iniciamos, ayúdanos en todo lo que podamos complacerte a ti. Ayúdanos, Señor, a que las fiestas que vienen a partir del 12 de este mes, Padre, al 14 de abril, Padre amado, el 12 de abril, podamos celebrarlo, podamos conmemorarlo, podamos recordarlo y ayúdanos a santificarnos y hacerlo cada día más y mejor. Gracias, Padre. Bendigo a cada hermano, a hermana, a cada familia. Padre, declarando paz, salud sobre sus vidas, que traiga sobre ellos paz, salud, que la bendición sacerdotal sea sobre cada uno y que esta semana sea una semana altamente bendecida. Padre, gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat familia. Feliz semana y la para todos. Shalom a todos. Chau a todos. Shalom a Muchas todos. gracias, Rubén. Amén.